que la Corte Suprema de Estados Unidos le da permiso a las autoridades de inmigración para usar estos perfiles raciales. A los lugares donde se acostumbra que vayan los migrantes, llegan a esos lugares con la mira, decir, si hablas español, lo llevan al centro de detención. La política energética mexicana favorece desproporcionalmente a las empresas estatales como México y contradice el espíritu del TEMEC. Hay 28 estados que dependen del comercio con México. Y estos agricultores, si dejan de vendernos a nosotros en México, entonces van a tener muchos problemas. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca, revisamos cada semana la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Armando, otro miércoles de podcast. Qué gusto estar contigo. Efectivamente, y muchas gracias a todos ustedes. Ahora sí nos están encontrando en las redes y nos están siguiendo. Lo vamos a hacer por mucho gusto, como siempre lo hacemos por usted. Entonces, sigan aumentando los números. En este momento estamos muy emocionados porque esos números siguen aumentando. Muchas gracias. Sí, y para hoy tendremos un muy buen programa porque vamos a hablar de las redadas en los lugares de trabajo que han ocurrido en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Santuario, y Trump tiene a Chicago en la mira. También hablaremos de las comisiones de Estados Unidos que están allanando el camino para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Veremos cómo van esas negociaciones. Es muy cierto. Y hay otra cosa que tiene que ver con todo esto, y es la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la Ciudad de México y a Ecuador. Bueno, ahora resulta que después de una semana seguimos hablando de esto y hay una muy buena razón. Es hasta hoy que nos estamos dando cuenta de la forma en la que Estados Unidos está replanteando toda esta situación con México, la situación de seguridad, de inmigración, de comercio, todo este tipo de cosas, Amada, que es tan importante. Y lo que ha ocurrido con nuestro país es que antes teníamos una cajita para el comercio y otra para la inmigración. Ahora está metido todo. Y esto es algo que ha hecho Donald Trump. Entonces vamos a seguir con todo esto. Y hoy tenemos a alguien muy importante, el doctor Tony Payán, que es el director del proyecto México-Estados Unidos de la Universidad Rice en Houston, Texas. Es un hombre, es una de las autoridades que hay acerca de México y Estados Unidos y la relación bilateral, Amada. Muy bien, pues así comenzamos el episodio de hoy. We saved Los Angeles, Dan, you know that. ¡Vamos! ¡Vamos! And I don't know why Chicago isn't calling us saying, please give us help. When you have, over just a short period of time, 50 murders and hundreds of people shot. En este segundo periodo presidencial de Donald Trump, el combate a la inmigración ilegal es una prioridad y así lo ha demostrado en esta multiplicación de detenciones pisando los derechos de los migrantes que ya se habían concedido a lo largo de los años. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer, Armando? La comunidad migrante está muy preocupada, incluso se están escondiendo, no saben si salir a trabajar o no porque las redadas ocurren en centros de trabajo, alrededor de las escuelas, entonces ya no saben ni qué hacer para enfrentar esta situación. Hoy vimos que hay redadas incluso en plantas industriales que son de socios de Estados Unidos y que habían sido intocables hasta ahora. Una de las cuestiones más importantes, y yo creo, Amada, sin lugar a duda, la cuestión más importante esta semana ha sido un pronunciamiento por parte de uno de los miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, el ministro Kavanaugh, que es uno de los magistrados de la Corte Suprema, dijo que es importante que las autoridades de inmigración puedan acudir a los lugares en donde generalmente se agrupan las personas sin documentos buscando trabajo. Pero no solo eso, fue mucho más allá, diciendo que era permisible que alguien, por su forma de verse, por su color de piel, por el tono de su voz, por su acento al hablar inglés o al hablar solo español, que esto los hacía sujeto de sospecha por parte del Departamento de Inmigración. Esto es absolutamente horrible, es absolutamente Claro. increíble que la Corte Suprema
haya respaldado este tipo de opinión. Se fue a la corte, hubo una corte menor, una corte de apelaciones, que quería una resolución por parte de la Corte Suprema. Y ninguno de los jueces, de los otros jueces, quiso dar su nombre. Simple y sencillamente apoyaron la opinión del señor o del magistrado Kavanaugh. Y esta es la opinión que está prevaleciendo por una votación de 6 contra 3. Son Así 9 es. miembros y los 3 miembros liberales son tres mujeres, 3 jueces, magistradas liberales, que siempre han estado opuestas a este tipo de operaciones, encontraron que era la primera vez en la que se usan los perfiles raciales y que la Corte Suprema de Estados Unidos le da permiso a las autoridades de inmigración para usar estos perfiles raciales. Es Sí, absolutamente increíble que sí, esto esté ocurriendo en el año 2025. sí, y de hecho lo que comentó la jueza Sotomayor, a quien tú mencionas, dijo, no Ajá. deberíamos de tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado, porque es a donde están yendo, precisamente como tú dices, a los lugares donde se acostumbra que vayan los migrantes a hacer jardineros, plomería, trabajos pues que les pagan para hacer este tipo de trabajos manuales que no hacen otras personas y que ellos son expertos en realizarlos. Y entonces llegan a esos lugares con la mira, decir, si hablas español, o sea, lo llevan al centro de detención, donde tampoco se cumplen unas condiciones óptimas para que vivan. Te voy a decir, hay una historia en Estados Unidos de pelea por los derechos civiles que va desde el doctor King, Martin Luther King, con todo el movimiento de los afroamericanos, a las peleas de César Chávez, porque hubiera una representación legal y sindical en los campos de Estados Unidos. Hay una historia enorme detrás de todos estos movimientos en los que es increíble que nadie más que las 3 jueces liberales estén levantando la voz, porque hay una situación más. Todas las mañanas, a las 6 de la mañana, la gente se congrega en lugares en donde pasan por ellos para trabajar. Pero no son solamente indocumentados. Hay mucha gente que no solamente tiene documentos migratorios, hay mucha gente que nació en Estados Unidos y que hace este tipo de trabajos manuales, de pintura, de muchísimas otras cosas que se requieren, de jardinería, como dices tú. Porque además, al final de cuentas, mucha gente depende de este tipo de trabajos informales, cuando en Estados Unidos estamos perdiendo los trabajos formales por las políticas económicas de Donald Trump. Entonces la gente va y se congrega en algunos lugares. Y entonces ahí, si tú te ves como un latino, entonces, porque no dicen latino, pero dicen, si tú te ves como alguien indocumentado y generalmente piensa que solo los latinos estamos indocumentados, que no es cierto. Así Hay es. 70 millones de latinos en Estados Unidos que no tienen ningún problema migratorio y que conforman una comunidad económica muy importante. Pero vaya, esa es la forma en la que se ve. Por un lado. Por el otro, hay muchos otros sitios en donde gente indocumentada de Europa, de Irlanda principalmente, de Canadá también, que pueden estar asistiendo a festivales como los que nosotros tendríamos en estas próximas semanas de la independencia de México. Ese tipo de celebraciones están ahora apagándose a través de todo el país. Y eso es realmente criminal. El hecho de que alguien venga a este país y tenga el derecho a celebrar, tenga el derecho a aportar en la forma en la que los mexicanos y muchos otros latinos y miembros de otras comunidades aportan a la economía de Estados Unidos, y ahora encontrarnos con este tipo de cosas que es francamente racial y que es francamente racista. Este tipo de cosas no se puede hacer, pero la Corte Suprema dice ahora que sí se puede hacer. Y una cosa más, el juez Brett Kavanaugh hizo otro comentario adicional en el que decía, bueno, esta gente de todas maneras no se puede defender legalmente porque no tiene la personalidad legal para hacerlo. Es absolutamente increíble que un juez diga esto cuando delante de la Corte Suprema, en toda la fachada de la Corte Suprema en los Estados Unidos, lo que dice ahí es todos son iguales bajo la ley. All equal under the law. Este tipo de leyenda, este señor Cabaño simplemente la borró con esta opinión. Hay palabras para usarlas, pero no las puedo usar. Pero con esta opinión tan absurda y tan insultante como la que ocurre, Pues es es lo que, peor que ha ocurrido en cuestiones de inmigración, además de todas estas exacto. redadas, que ahora, como tú dices, se están siguiendo. Y cuanto más tiempo pasa, más tenemos ahora
gente que está uniéndose a los servicios de inmigración. Otra vez, porque no hay trabajos. Entonces, mucha gente está yendo a ser guardia de inmigración porque les están pagando más dinero, porque el presidente Donald Trump sacó mucho más dinero, Exactamente. 160 mil millones de dólares para este tipo de actividad. Entonces, No, y ahí es donde también, estamos y ahora. si la Suprema Corte se siente libre de atacar o de decir Justo. estas cosas y todo por hacer las cosas como las pide Trump, y lo demostró con esta publicación que hizo en su red social, diciendo, me encanta el olor de las deportaciones por la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra. Y con esta imagen generada por inteligencia artificial, Trump dice, vamos por Chicago. Esta es una fotografía en la que el actor que interpretó a un mayor que estaba medio loco en la película Apocalypse Apocalipsis Now. Now, el apocalipse de ahora, que es una película de los años de la guerra en Vietnam. Lo que decía era, me encanta el olor de napalm por la mañana, que es, napalm es el veneno que tiraban encima de Vietnam y la sustancia incendiaria que terminó con muchas de estas poblaciones. Poner a esto con Chicago, con los helicópteros y con el fuego, con una caricatura como la del presidente de Estados Unidos, Es tú te tienes que inconcebible. preguntar si este presidente tiene todas las canicas funcionando. Así es, Armando. Con esto cerramos este tema que Ah, es terrible, la situación que están pasando nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Un tema muy importante que en la relación México-Estados Unidos es la renegociación del TEMEC, este acuerdo que tiene unas revisiones anuales y que ahorita estamos en esa etapa en las negociaciones que no están siendo nada fáciles para el secretario de Economía. ¿No es así, Armando? así es, y te voy a decir, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía de México, él y un montón de funcionarios y un montón de otros agregados del Congreso mexicano y de algunos otros lugares, están haciendo y se están cerrando filas en Washington y en Nueva York, porque es el momento de hacerlo. El 4 de octubre tenemos que iniciar todo este proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio. Y Estados Unidos ahora nos ha salido con 50 y tantas condiciones en las que dicen son condiciones o impedimentos no arancelarios que hacen que la situación sea ahora mucho más difícil. Y como decíamos en un principio, Amada, lo que ocurre es que ya no tenemos una caja solamente para el Tratado de Libre Comercio y para las discusiones comerciales y otro para los demás. El secretario de Estado Rubio, cuando estuvo en el Palacio Nacional la semana pasada, mencionó el hecho de que el secretario de Economía de México estaba frecuentemente en Washington. Incluso lo emplazó en Washington ese día y dijo, está allá negociando con las otras partes lo que tiene que venir. Es muy importante porque estas barreras no arancelarias que tú y yo pusimos en el aire, ¿te acuerdas? Hicimos una serie de reportajes en marzo cuando todo esto salió. Bueno, ahora vuelven a ser importantes y te voy a decir, en todo esto hay un informe de marzo que es el que está sacando a todas estas condiciones y el que está refrescándola. En marzo, la oficina del representante comercial, se llama representante comercial de Estados Unidos, aunque yo le diría el secretario de Comercio Exterior de Estados Unidos. Este representante comercial sacó una serie de argumentos en los que decía que la política energética mexicana favorece desproporcionadamente, y usted me permite, estoy leyendo de aquí para no fallarle, porque esto es muy importante, la política energética mexicana favorece desproporcionalmente a las empresas estatales como México, como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad. Y esto restringe la participación privada y contradice el espíritu del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, que aquí se llama USMCA, porque a Trump se le ocurrió ponerle de otra manera. Pero el TEMEC, que es de lo que estamos hablando, es cuando sacaron este tipo de cosas. Esta no es una discusión nueva. Esta no es una discusión que nos deba sorprender, porque ha existido durante mucho tiempo y ellos dicen que en México se le está favoreciendo a las empresas estatales. Si es cierto, entonces es el momento de empezar a buscar qué es lo que se va a hacer, porque estos impedimentos no arancelarios, o sea, de otra manera, estas
estos impedimentos para que haya un libre comercio en varias áreas en las que nada tienen que ver las tarifas, en las que nada tienen que ver los impuestos de entrada. Tienen que componerse antes de que lleguemos realmente a la revisión, que va a ser del 4 de octubre en adelante. ¿Tú crees, Al mismo Armando, tiempo, que sí, favorecería este anuncio que hizo la presidenta apenas ayer, que sea parte como de estas negociaciones, el que va a poner aranceles a productos, a más de, creo que son más de 1000 productos que vengan de países con los que México no tiene tratado de libre comercio? Estamos hablando de juguetes, motocicletas, cartón, papel y demás elementos que les va a poner un arancel. ¿Eso sería parte de esas negociaciones? yo creo que lo que está tratando de hacer México es de quedar bien y de decir, bueno, si ustedes y nosotros podemos arreglarnos, nosotros tenemos que proteger nuestro propio flanco de los otros aranceles y de toda esta fiebre que ha desatado el presidente Donald Trump. Hay que acordarnos de una situación y es el hecho de que a Trump lo acaba de detener una Corte de Apelaciones Federal y también ha enviado todo este caso a la Corte Suprema, que lo va a revisar hasta noviembre. Hasta noviembre. Pero mientras, de aquí a noviembre, a nosotros también, hay un plazo que es el que quedó después de aquellos 90 días, ¿te acuerdas? Que hubo por parte de México y Ujú. Estados Unidos para revisar toda esta cuestión arancelaria y toda esta cuestión de las tarifas. Ahí es donde estamos y hay muchos inciertos todavía de hacia dónde vamos a ir en todo esto. Y te voy a decir, de lo que acusan o de lo que nos acusan en México es de tener burocracia en permisos sanitarios. Ellos también lo hacen y lo hacen continuamente. No es que solamente ellos sean los buenos y somos los malos. Claro que cuando se ponen este tipo de versiones, entonces tratan de llegar a una conclusión así. Pero la verdad es que, si tú te acuerdas, nos han puesto de repente aranceles o impedimento a que entre más manzana, que porque hay mucha manzana y entonces no quiere. Bueno, el Sí, pero Tratado el de Libre Comercio tomate, nunca dijo pero el tomate, vamos a ir hasta allá, que ya haya manzana. allá no tienen tantos tomates para surtir la cantidad de tomates que Claro. mandaba México a Estados Unidos y que se ha visto afectada con las últimas decisiones pasadas. Y también el otro tema es cómo la Suprema Corte de Justicia de México, ahora que ya cambió y que hizo una nueva ley judicial, un nuevo orden en materia judicial, también perjudica este tipo de negociaciones porque hay cierto riesgo que no teníamos antes. Efectivamente. Y ahora lo que ocurre también es cómo vamos a lidiar y qué es lo que está haciendo el secretario Ebrard. Porque te voy a decir, acaba de tener una reunión muy importante la semana pasada ante el Comité de Medios y Arbitrios en la Cámara de Representantes. Muchas veces en México se nos olvida que hay otros actores también actuando en todo esto en los Estados Unidos. Estamos acostumbrados a que vemos las cosas entre la Casa Blanca y Palacio Nacional, entre los dos presidentes y se acabó. En este caso, el Comité de Medios y Arbitrios, Ways and Means, le dicen en Estados Unidos, es el que revisa toda la cuestión de impuestos y es toda la cuestión de comercio exterior. Él tuvo una sesión de casi 3 horas. Esto te da una idea de que todos los miembros de este comité tenían muchas dudas y muchas preguntas. Y el hecho de que lo estén haciendo, la mejor indicación que hay es que están interesados en seguir con este tratado de libre comercio. Te voy a decir antes de que se nos termine el tiempo sobre el segmento, lo que yo te quería contar es que en México tenemos aliados naturales en los Estados Unidos a los que debemos activar y creo que el secretario los está activando. Mira, todo el medio oeste, en donde se produce maíz, en donde se producen semillas, sorgo, trigo, semillas que México compra son muy importantes. Hay 28 estados que dependen del comercio con México y esos estados tienen representantes en la Cámara de Representantes y senadores en la Cámara de Senadores. Y estos agricultores, si dejan de vendernos a nosotros en México, entonces van a tener muchos problemas. Entonces, no hay que pensar que los estadounidenses nos están haciendo un favor firmando este tratado de libre comercio. No, lo tienen porque es un buen negocio. Aquí lo hemos dicho desde el primer programa. Este no es que nos caigan muy bien, no es que ellos les caigamos bien. Nada de eso tiene Es un importancia. ganar, Es que es ganar. dinero, son buenos, es ganar, ganar, como tú dices. Y entonces yo creo que deberíamos tocar la puerta ahí y decirles, señores, ya le cerraron USAID, que es lo que cerró el presidente Trump.
Y ese maíz y esas semillas que compraba el gobierno y que se las regalaba a África y a otros países gratis, esos agricultores los dejaron de vender. Y ahora tienen y quieren vendernos más a nosotros para compensar esas pérdidas que tuvieron. Pero esa gente es aliada de nosotros. Entonces hay que moverlas para que ellos muevan a sus senadores y a sus congresistas y empujen todo este tratado de libre comercio. Son ese tipo de cosas ocultas que muchas veces no se ven, pero que están manipulándose y que están dando buen resultado cuando se manipulan bien en Washington. Así Ahí es es. en donde Sí, estamos. exacto. Sí, pero sin duda este tipo de decisiones que si bien están a niveles de senadores y del presidente y la presidenta y todo esto, afectan directamente a los consumidores de ambos lados. Sí, eso es al final, porque te voy a decir, al final, si nosotros no compramos y tendríamos forma en México de hacer las cosas distintas, claro que costaría dinero, costaría dolor, costaría tiempo. Si no le compráramos al medio oeste de los Estados Unidos todas estas semillas, se las podemos comprar a Brasil o se las podemos comprar a Argentina o alguno de los otros países que están urgidos de también vender este tipo de mercancía. Oye, por cierto, hay algo que te tengo que contar que es muy importante, porque está ocurriendo, y si no te lo cuento ahora, no vamos a tener tiempo después. Resulta que Estados Unidos le está poniendo serias dificultades a Brasil y a Irán para meter a sus funcionarios a la reunión de la ONU que se viene en septiembre. Esta es la reunión en la que todo el mundo participa durante varios días, pero Irán no es sorpresa, pero a Brasil, que era un socio muy cercano, ahora con todos los distanciamientos que ha habido por el juicio a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, y por los desacuerdos con el presidente Lula, le están recortando el número de gente que puede venir. Y entonces le están quitando las visas, porque al final, para que vengas a pronunciar un discurso por tu país, pues eres uno, no necesitas 1,000 asistentes. Claro que cada país puede determinar el número de funcionarios o de asistentes que quiera venir, Pero la pero visa te no. están recortando drásticamente. Pero Esto quiere decir que estamos en pleito con Brasil, que es una lástima. así es, Armando. Pero mira, en el episodio anterior alcanzamos a consignar la llegada del secretario de Estado Marco Rubio a nuestro país. La reunión fue muy cordial ante los medios de comunicación, con elogios a la cooperación que brinda México o con un comunicado conjunto que se resume en 4 puntos: el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración coordinada sin subordinación. En la conferencia de prensa, Marco Rubio fue enfático al decir que falta mucho por hacer. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. En el día de hoy vamos a designar como grupos terroristas a los lobos y a los choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. También puedo anunciar que estamos destinando a 13.5 millones de dólares para combatir a la droga y el crimen. Estamos trabajando ahora para poder proveer 6 millones de dólares para drones. La ayuda con eso estamos dispuestos a considerarlo. Obviamente es una decisión que hace el Departamento de Defensa y el presidente, pero lo vamos a considerar porque es algo que si se nos pide, viene de parte de un aliado y un amigo, y un lugar estratégico, muy estratégico, pero obviamente eso tiene que, como país soberano, nos tiene que invitar, ¿no? Tiene que ser algo formal, pero lo vamos a considerar muy de cerca. Declaraciones importantes. Y hoy tenemos el gran gusto de tener un invitado muy especial, el doctor Tony Payán, que es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad Rice, en el Instituto Baker. Doctor Payán, nos da un enorme gusto que esté con nosotros. Siempre hemos admirado su trabajo. Usted lo sabe, siempre seguimos todos sus escritos y todas sus posiciones porque son muy importantes. Y usted, como pocos, conoce no solamente la forma de hacer las cosas en Estados Unidos, sino la forma de hacer las cosas en México. Y conoce usted la idiosincrasia y la cultura entre los dos países. Habiendo dicho esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abiertamente sigue respondiendo a muchas de las cosas que se tratan en esta relación defendiendo la soberanía mexicana. Ahora, ¿cómo gestionaría este nuevo grupo el delicado equilibrio entre la exigencia de los Estados Unidos de medidas contundentes contra los carteles y la insistencia de México de no intervención y de respeto a la soberanía, especialmente cuando estamos viendo todo este tipo de acciones militares en el Caribe?
Esto me parece que es un asunto de equilibrio muy delicado. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Mira, efectivamente, yo creo que la manera de representar la relación México-Estados Unidos en muchas formas es la relación de la Tierra con la Luna. Comparando o haciendo la analogía, Estados Unidos es la Tierra y evidentemente pues la Luna gira alrededor de la Tierra. El jalón gravitacional de Estados Unidos sobre la vida en México, sobre la cultura en México, sobre la historia, sobre la economía, es muy fuerte. Pero también la Tierra tiene ciertos efectos que dependen del movimiento de la Luna, la marea, la estabilidad de la Tierra, etcétera. Y es así, la relación. Muchas de las cosas que suceden en México ciertamente tienen un efecto muy claro y muy concreto en la vida de millones de estadounidenses. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de comercio, estamos hablando de migración y cultura, estamos hablando, por supuesto, del tratado mismo de libre comercio y estamos hablando también de los productos ilegalizados, drogas, armas, lavado de dinero, etc. Estas dos naciones tienen una relación evidentemente altamente entrelazada y es imposible entender lo que sucede de un lado de la frontera del otro lado de la frontera. Yo creo que hasta este momento y sobre todo en los últimos años, México había tenido mucho éxito en confinar la relación a uno de esos aspectos, específicamente en la administración de López Obrador, al tema de la migración con tal efecto que México realmente descuidó otros aspectos importantes del Estado de Derecho que afectan también a los Estados Unidos. Obviamente hay cosas en Estados Unidos, armas, dinero que fluye hacia México que afectan a México. Pero yo creo que ante esa administración de Donald Trump estamos hablando de una concatenación muy clara de todos estos elementos. Lo que me parece que fue la llave que abrió esta nueva relación y que articuló muchos aspectos de esta nueva relación y los encerró en un solo juego completo sobre la mesa, es el haber designado a las organizaciones mexicanas criminales como organizaciones terroristas. Esto permitió que el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y posiblemente el Departamento de Defensa hayan empezado a coordinar sus acciones con relación a México. El Departamento de Estado niega visas, el Departamento del Tesoro impone sanciones a través de FinSec, que es la organización que vigila las transacciones bancarias. El Departamento de Justicia inicia investigaciones sobre ciertas figuras políticas y criminales en México, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una política coordinada en Estados Unidos y yo creo que la presidenta Sheinbaum no tiene realmente, sobre todo por la amenaza de los aranceles, no tiene realmente más que comenzar a desplegar una estrategia que responda a esta nueva estrategia articulada de los Estados Unidos y va a ir cediendo. El tema ahí con la presidenta me parece que va a ser tener que cumplir con muchas de estas demandas que llegan de Washington y utilizar un discurso un poco más nacionalista dentro del país, que es para su base política. Hablar de soberanía, hablar de que no se le va a permitir a Estados Unidos realizar operaciones dentro del país cuando ya sabemos realmente que están recogiendo inteligencia, etcétera. Entonces, no es la misma dinámica. Yo creo que la presidenta está enfrentando un terreno que me parece que es muchísimo más fino, que requiere de una diplomacia y de una astucia política mucho más clara. Yo creo que la solución, para ir cerrando este comentario, va a ser cumplir con las demandas de los Estados Unidos y utilizar un discurso soberacionista para consumo doméstico. Es la única manera que yo creo que Sheinbaum va a poder satisfacer lo que viene de Washington, D.C. Para mí, Washington está ahorita determinando casi el 100% de la agenda binacional y la presidenta no tiene más que responder. Así es. Doctor Payán, y estos nuevos mecanismos que usted menciona de cooperación en seguridad, tanto en México como en Ecuador, se consideran históricos. ¿Cuál es la visión a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de estos acuerdos más allá de las administraciones actuales, especialmente en México, donde este nuevo grupo de alto nivel parece ser más una reafirmación de la colaboración que ya existía, más que un tratado formal?
Bueno, lo que tenemos que pensar, tanto en el caso de Ecuador como en el caso de México, es que la relación es completamente inequitativa. No hay un equilibrio, es una relación asimétrica, en donde Estados Unidos tiene realmente la mayor parte de los instrumentos. Eso no quiere decir que los gobiernos de México, Ecuador o cualquier otro país no tengan instrumentos de respuesta. Obviamente, me encantaría que la diplomacia mexicana, por ejemplo, tuviera una capacidad y una creatividad técnica de traer a la mesa ciertas cosas que México pudiera poner sobre la mesa. Mira, te doy un ejemplo. Nosotros hemos hecho muchísimo trabajo sobre el tema de la integración de los mercados laborales. Yo esperaría que México, por ejemplo, pusiera sobre la mesa un tratado, un futuro tratado, cuando se dé la revisión y la renegociación del TEMEC, en donde se ampliara precisamente ese intercambio laboral entre los dos países, se ordenara, se legalizara, se formalizara. Ese es el tipo de iniciativas que México pudiera traer a la mesa. No estoy muy seguro en este momento que la diplomacia mexicana esté a la altura y que finalmente en este momento su postura me parece mucho más reactiva. Exacto. Claro que hay un discurso, claro que hay una retórica, pero me parece mucho más reactiva a las propuestas de Washington, D.C. Y es ahí donde me parece que la asimetría se nota mucho más. Pero esta asimetría no tiene que ser predeterminante de un resultado. Estos países pudieran también, con ciertas capacidades políticas, diplomáticas y sobre todo técnicas, pues proponer soluciones que por un lado satisfacieran a Washington y por otro lado, pues también obtuvieran ciertos beneficios de la relación de naciones. Así es. Y doctor, en esta situación también de la migración, como ha dicho usted, la diplomacia mexicana ha sido de una manera más reactiva. La disminución de las cifras de migrantes que han llegado ya a la frontera es una respuesta a esta misma situación que usted comenta. Completamente. Mira, el tema de la migración fue el comienzo. Yo creo que hubo grandes esfuerzos en la administración Trump 1.0. Por supuesto, la administración de Biden tuvo ciertos cambios, pero al final creo que terminaron reafirmando la idea de que la migración no podía ser detenida. Esta migración irregular, por así decirlo, la transmigración por México no podía ser detenida sin la ayuda de México y hacia finales de la administración de Biden vimos mucha presión y por supuesto esta nueva administración Trump 2.0 llega ya mucho más hábil, con un conocimiento mucho más fuerte de la situación binacional, de cómo manejar el gobierno, de qué instrumentos están a su disposición y con una mayor articulación de todos estos instrumentos que tiene la administración. Pero ya no, el tema de la migración está resuelto. Yo creo que las causas no están resueltos. Así Eso no es. quiere decir que en el futuro no podamos ver otros flujos migratorios. Pero por ahora, con la migración detenida, creo que Washington ha tenido la capacidad de ampliar la agenda binacional a muchísimos otros temas, incluyendo el huachicol. Estamos viendo que la presidenta finalmente está actuando en contra de esta industria ilegal que también contamina ambos lados de la frontera, porque también participan empresas tejanas, participan refinerías tejanas, participan los aduaneros, hay corrupción en ambos lados de la frontera. Entonces, me parece a mí que ahorita quien tiene la sartén por el mango, pues obviamente es Washington y va a ser muy difícil para la presidenta Sheinbaum con la resolución del tema migratorio más o menos en donde nos encontramos hoy, tratar de reducir la relación a uno o dos temas. Ahorita sí estamos hablando de una relación, una renegociación de la relación en otros términos y de una manera mucho más amplia que involucra muchísimos más temas. Interesante que en todo esto el Tratado de Libre Comercio se meta como un elemento de presión que ahora está funcionando contra México. Yo lo que le quería preguntar también, doctores, en esta cuestión de Ecuador, el secretario de Estado en su viaje a Ecuador reabrió la posibilidad de volver a tener una base militar de los Estados Unidos en Ecuador. Mi pregunta es, ¿usted cree que Estados Unidos va a tener que manejar esto en alguna manera, el mismo presidente Trump, para demostrarle a los ecuatorianos que lo que se busca aquí es una situación de colaboración y no una cuestión de presión militar y de política exterior estadounidense, de regreso a lo que fue a la política intervencionista de Estados Unidos en el pasado? Mira, si comparas el mapa de las relaciones comerciales económicas
con Estados Unidos y con China. Y si ves el mapa del 2000 comparado con el mapa del 2025, te das cuenta que hoy la presencia económica de China es muy potente prácticamente en toda Latinoamérica. Una gran excepción, por supuesto, es México, pero hoy el socio comercial número uno de la mayor parte de los países latinoamericanos es efectivamente China. Yo creo que Estados Unidos ha ido perdiendo terreno y, por supuesto, influencia en Sudamérica. Y yo creo que han detectado en Ecuador la posibilidad de una pieza relativamente débil, de un eslabón débil, en donde pudieran comenzar a empujar hacia afuera la presencia de China en Sudamérica. Desafortunadamente, también hay que reconocer que Washington no está dispuesto a invertir el tipo de capital que China ha estado invirtiendo en países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Perú, ciertamente, y en el caso de Ecuador también. Pero parece que están detectando una debilidad en donde pudieran empezar a tratar de sacar a China de Sudamérica. Yo creo que esa estrategia no va a funcionar. Yo creo que ahorita en este momento la amenaza número uno geoestratégica para Estados Unidos se considera es China. México ahí está, es bastante importante, es una pieza clave, pero yo creo que se han dado cuenta en Washington que la presencia china en Latinoamérica es ya importante y compite directa y frontalmente con la presencia de Washington. Pero yo considero que Washington no está dispuesto a invertir el tipo de capital para el desarrollo de Latinoamérica. Es en este momento pura presión. Si hablamos de garrotes y zanahorias, Washington en este momento no ofrece más que garrotazos, por así decirlo, Exacto. no dan muchas zanahorias. Y ese es un gran problema para Washington. Doctor Payán, es un honor, es un gusto. Es la primera vez, pero no la última, en que Muchas gracias. contamos con usted. Muchísimas gracias. A nombre de todos, Amada. Sí, muchas gracias, doctor. Como le comentaba, ha sido una visión muy clara de la situación que vivimos entre México y Estados Unidos, de la cual estamos pendientes en este podcast. Muchísimas Muchas gracias. gracias por venir. Es un placer estar con ustedes. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Hasta pronto. Armando, ha sido una conversación muy importante que nos ha dejado con mayor claridad muchos de los temas que estamos hablando en este podcast cada semana. Y lo que tú dices es muy importante, Amada. Es cierto, mucha gente en México y en Estados Unidos expresa este tipo de ideas, pero no las condensa y las encapsula en la forma en la que lo ha hecho el doctor Payán. Entonces, nos da mucho gusto que haya venido aquí y que haya puesto este tipo de comentarios con nosotros. Que, por cierto, antes de irnos, yo quiero pasar rápidamente agradeciéndole a todos nuestros amigos que nos están poniendo comentarios en YouTube y en todas las otras redes. Hay uno en particular que me llamó mucho la atención, nos llamó a todos la atención en forma muy importante, porque es un amigo nuestro en Veracruz, en el que nos dice que le gusta el programa porque es transparente. Miguel Alfonso 15 nos dice, me parece interesante todos los comentarios que hacen tanto Armando como Amada, que son transparentes. Muchas gracias. Ese es el mayor cumplido que hemos recibido en mucho tiempo. Nosotros queremos eso, queremos ser transparentes. No queremos estar de un lado o del otro o obedecer a los intereses de un partido, de un país o del otro. No, nosotros queremos traerle la información como es, presentársela aquí y ustedes deciden cómo la ven y cómo sienten este momento. Esa es la función. Muchas gracias, amigo Jarocho. Miguel Alfonso, muchas gracias por ese comentario. Y muchas gracias a todos ustedes, a quienes no estoy mencionando por tiempo, pero síganos escribiendo, síganos comentando. Y aquí lo vamos a ir platicando de todas maneras. Muchas gracias. Así es, Amada, Armando. mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Armando la Agenda con Amada y sigan acompañándonos cada semana en este espacio de FIA Podcast. Si te gustó el contenido, ayúdanos suscribiéndote, comentando y compartiendo. Hasta la próxima.